Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Palacio de la Aljafería, la sede de las Cortes de Aragón, como bien sabéis. Nos disponemos a celebrar estas jornadas sobre la seguridad ciudadana, que creo que es un tema efectivamente que nos compete a todos, es una tarea de todos y esperemos que sean fructíferas para todos. Contaremos con ponentes de primer nivel, de primer orden, especialistas en la materia, profesionales, conocedores además en primera persona de muchas de las cuestiones que van a comentar, que eso pues hace que el acto tenga otro nivel, entendemos. Nos acompaña la Asociación de Policía Siglo XXI, asociación que engloba tanto a Policía Nacional como Guardia Civil, funcionarios de prisiones, vigilantes de seguridad, etcétera. Representando como presidente de ella tenemos a Samuel Vázquez, Policía Nacional, y como vicepresidente a Josema Vallejo, Guardia Civil. Nos van a hablar de ese nuevo modelo de policía por el que ellos apuestan, más eficaz, más eficiente y que aplique más la ciencia policial, la criminología, la experiencia y la experiencia esa de combatir realmente en la calle la delincuencia, ¿no? Y menos a lo mejor esos intereses políticos, esa cosmética, esas estadísticas y ese cuidar de mantener estructuras. Nos harán también una exposición igualmente sobre la incidencia de ciertos cambios sociales, culturales, económicos, también el tema de la inmigración masiva ilegal y la realidad que transforma también en la delincuencia y en la criminalidad. Agradecer a todos su presencia, como digo, y en especial a nuestros ponentes, personas profesionales y valientes que en muchos casos han escogido el camino difícil, me consta, arriesgar. A veces en el futuro profesional, en este mundo o en esta sociedad que hemos creado, no premian al más osado o al que va con la verdad por delante, sino que al revés. A veces hay que ser sumiso hasta el punto de ir contra tus propios principios. Y me consta que los ponentes que conozco no van en esa línea, ¿no? Y eso pues les crea problemas, pero les crea problemas porque están trabajando por un bien superior, por el bien común de la sociedad, de la libertad, de la seguridad y por proteger a sus compañeros, con lo cual les honra. Recordamos siempre que sin seguridad no hay libertad. Muchas gracias. Como ya he dicho, esta es la mesa relativa a la seguridad policial. Vamos a empezar con los compañeros de la Asociación Policía Siglo XXI. Tenemos allí al extremo a Samuel Vázquez, que vamos a ver qué nos puede contar del tema del nuevo modelo policial por el que apuestan, ¿no? Y todo esto en relación con la seguridad ciudadana y la temática de las jornadas. Samuel, ¿cómo lo veis desde el siglo XXI, Policía Siglo XXI? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias. Veo que esto está lleno. Me encanta que la gente se interese por la ciencia policial y la seguridad. Muchas gracias por lo que hacéis, muchas gracias por la valentía, muchas gracias por dar voz a los que normalmente no interesa dar voz, o sí, no interesa, básicamente la palabra sería esa. No interesa dar voz, así que siempre un placer estar con vosotros. ¿Y cómo lo vemos desde una policía para el siglo XXI? Pues lo vemos mal, bastante mal. La asociación básicamente se crea para decir dentro de nuestra área, que es la ciencia policial, basta ya, ¿no? Basta ya del engaño al que nos someten, en un modelo que viene ya desde los años 80, que no nos da seguridad, sino que está prácticamente dirigido en sus estructuras, en sus estrategias, a convencernos de que estamos seguros, que es muy diferente a darnos seguridad. Y en ese intentar convencernos existen dos pilares, que son las estadísticas y la propaganda, que son fundamentales, que son lo que mejor maneja los distintos gobiernos, o lo que mejor han manejado los distintos gobiernos en los últimos 40 años. Entonces, todas las estadísticas dicen que somos el país más seguro del mundo mundial, incluso yo me atrevería a decir que somos el país más seguro del universo, todos los universos conocidos y sin conocer. Y la realidad luego es que, como bien has apuntado en la introducción, nunca antes una mujer volvió a casa tan insegura, de manera tan insegura, de un sábado de copas con sus amigas o del teatro o de lo que fuera. Nunca antes la mujer sintió tanto miedo como ahora, lo que choca directamente con el mensaje. ¿Qué son las estadísticas estas del índice de criminalidad? Pues un insulto a la inteligencia que tasa de la misma o da el mismo valor, 1 a un hurto en el Carrefour que a una violación. El índice de criminalidad es el número total de los delitos denunciados en España, dándole 1 a cualquier delito denunciado en España, el valor de 1 a cualquier delito denunciado en España. De tal manera que todas las estrategias, la operatividad, se dirige
a afrontar la criminalidad cuantitativa para hacer descender el índice, pero no la cualitativa, que es la que degrada barrios, la que pone en peligro a estas mujeres que quieren volver a casa seguras y la que pone en peligro a todos nuestros hijos, que es al fin y al cabo por lo que luchamos, por un futuro mejor, ¿no? Entonces, hacer descender, como este año, casi un 20 y tantos % el número de hurtos, siendo los hurtos miles y miles y miles y miles de hurtos, hace que ya, por mucho que aumenten los homicidios y las agresiones sexuales, el índice siga siendo positivo. Así que en su ciudad tienen, con relación al año anterior, un menos 500 en hurtos, por ejemplo, pero un más 25 en homicidios y un más 150 en agresiones sexuales. Sigue dando el índice positivo. Es decir, el político sigue pudiendo convencerle a usted de que vive usted más seguro. Es una patraña, es una gran mentira. Para eso, obviamente, también se necesita la propaganda. Controlar los órganos de comunicación es algo fundamental para los diferentes gobiernos. Controlar los órganos de comunicación supone que personas como yo o como José, personas como los que estamos aquí hoy, no hablemos nunca en nombre de la policía. No solo no nos dejan, sino que si alguna vez nos atreviéramos, perderíamos obviamente el uniforme. Todo está controlado, el mensaje está absolutamente controlado. ¿Que pasa algo grave? Pues hacemos un TikTok, que es la manera de decirle a la gente que todo va bien. Y así, mientras descienden los hurtos, las agresiones sexuales se han multiplicado. Ayer veíamos una estadística desde que llegó esta ministra que solo dilapida dinero para proteger mensajes políticos, me parece que un 36%, ¿no? Han aumentado las agresiones sexuales en España, llevan años aumentando exponencialmente. Han tenido que hacer una trampa este año con el índice, se han saltado el año anterior, siempre se compara con el año anterior. Se lo han saltado con la excusa de que el año anterior hubo pandemia y hubo restricciones, como si este año no hubiera pandemia y restricciones. Lo que querían era compararlo con un año sin pandemia para que le salieran todavía, y aún así siguen saliendo más robos con violencia, siguen saliendo más agresiones sexuales. El número de homicidios ha descendido nada, 8, pero los intentos de homicidio han ascendido en 70, 80 más. ¿Qué quiere decir esto? Que la criminalidad sube. Podemos agradecerle que tenemos una mejor técnica sanitaria de primera respuesta, pero si Josema le apuñala, yo tengo que detener a Josema, le detengo por homicidio. La tentativa de homicidio es un grado del delito, no es un delito. Sin embargo, se paran las tentativas y los homicidios para que tú creas que estás más seguro. No. Si hay 100 personas que han intentado matar a otros semejantes, pues entonces es evidente que han subido, la delincuencia sube. Que has tenido la suerte de tener cada vez más UBIs móviles, que tienes la suerte de tener, como pasa ahora en España, cada vez más policías que tienen preparación pagada de su bolsillo y material pagado de su bolsillo para hacerte un torniquete, para salvarte la vida en una primera instancia, sí. Pero no se puede decir que haya menos delincuencia, no se puede decir eso. Bien. Cualquier ejemplo que pongamos puede servirnos para definir un modelo. Quizá en España lo que debió suponer un cambio radical fue el 11M, ¿verdad? En el 11M mucha gente se dio cuenta de muchas cosas. Los que seguisteis el juicio, las cientos de horas de juicio en directo, os daríais cuenta de la ausencia absoluta de procesos de liderazgo que existen en este país. En este país se asciende sin ninguna capacidad operativa, sin ninguna experiencia operativa, se asciende por el dedo del político de turno y por haber aprobado unos exámenes que son siempre teóricos, que tienen una base, que es absorber y repetir, absorber temarios enormes, dedicar horas y horas enormes, a absorber temarios y luego repetirlos. Anula cualquier capacidad de crítica. Tú no puedes ir al examen a dudar de la pregunta de un profesor. Si el profesor ha dicho A, tú tienes que poner A. Si ha dicho B, tienes que poner B. No existe la capacidad crítica en nuestro modelo de liderazgo. Absorber y repetir. Trasladado a la vida real, ¿qué significa? Escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. ¿Y a quién escuchas? A un delegado del Gobierno que sabe de ciencia criminal, nada. Sabe de ciencia policial, nada. Tiene experiencia en este área, 0. Pero tiene el carnet del partido desde los 18 años, eso sí. Entonces, todas las líneas estratégicas están contaminadas por la priorización de la perspectiva política sobre la perspectiva profesional. Y eso nos lleva a hacer operaciones de corto recorrido, de corto alcance, mediáticas, que tienen impacto en hacerle creer al ciudadano lo que dije al principio, que está seguro, pero que no tiene ningún impacto en la seguridad. Nosotros no resolvemos problemas, hacemos números. Vamos a poner, por ejemplo, los Latin King, que ahora están tan de moda, las bandas latinas, porque son bandas latinas, no son bandas juveniles, son bandas latinas. Las 7 bandas latinas de Madrid fueron creadas todas, sin excepción, en otro continente, no en Madrid, y de hecho mucho del dinero de lo que ganan se va a otro continente, en estructura, en materiales a la hora de delinquir, en estrategias.
tienen su origen donde tienen su origen. El origen es un ítem fundamental en criminología. Esto es uno de los grandes fallos de una persona que yo admiro mucho, Isabel Díaz Ayuso, que cometió un fallo enorme al tratar de desvincular el origen del factor criminológico. El origen tiene más incidencia en el factor criminológico que la capacidad socioeconómica. Y ella además lo tiene muy fácil de demostrar, porque gobierna Madrid. En Fuenlabrada tiene una comunidad china de miles de chinos. Tiene un polígono, que es el Cobo Calleja, es el más grande de Europa. Hay cientos, si no miles de chinos que viven en régimen de semi-esclavitud, que duermen en las naves y hacen de sistema de alarma, que tienen apenas, al final de mes, para 2 cajas de tabaco al día, fuman todos como carreteros, y un par de bocadillos al día. Son de largo, la raza de personas o el origen de personas que menos delinque en la ciudad de Fuenlabrada. Es casi imposible que un policía de Fuenlabrada te haya dicho que ha detenido alguna vez a un ciudadano chino por un robo con violencia, muy difícil. Ciertos delitos de propiedad industrial que cometen precisamente los que más dinero tienen, una minoría, pero muy difícil. ¿Tiene la capacidad socioeconómica de influencia? Como cualquier otro ítem, por supuesto. Hay otros que tienen mucho más. El origen tiene mucho más. Cuando un país como el nuestro tiene, como tenemos ahora, una inmigración desbordada en el espacio y en el tiempo, que es un problema que, como cualquier otro problema social, va a impactar de manera inmediata en la libertad y en la seguridad. La inmigración tiene mucho valor añadido cuando se hace con control. No es lo mismo la inmigración, por ejemplo, sudamericana, con la que compartimos cultura, religión, lenguaje. No hay que adaptarles. Adaptarles es darles un puesto de trabajo, ya está. Esa es toda su adaptación. Que de repente nos llegan mareas y mareas de un continente con el que no compartimos nada de eso. ¿Podemos aceptar un cierto número de personas? Oh, claro, somos un país de 40 y tantos millones de habitantes. ¿Pero podemos aceptar miles y miles y miles? No. Cualquier problema social desbordado en el espacio y en el tiempo pasa a ser un problema de seguridad y de libertad en cuestión de meses, en muy poco tiempo. Y eso ya lo tenemos en España. Eso es un problema que se generó también, o que también han vivido Bélgica, Inglaterra, Francia, que no supieron gestionar y que aquí tampoco sabemos gestionar. Tenemos las mismas soluciones. La concentración, que es lo contrario de lo que hay que hacer con esta gente, sigue siendo nuestra solución. Tenemos edificios enteros de protección social y los metemos a todos allí, barrios enteros, que acaban siendo, como se suele denominar, barrio moro, barrio... ¿Esto facilita la integración? Si puedes vivir en el barrio casi sin entrar en contacto con la cultura de origen, con la cultura a la que has llegado. Puedes vivir casi sin entrar en contacto. Eso es un error de libro, porque además todos estos barrios que tienden a ser guetos, que rodean ciudades y que acaban destrozando la ciudad, tienen un efecto empático, que es que la persona, el joven, que ya estaba arraigada en nuestra cultura, que ya se había echado una novia de aquí, compartía, ya dominaba la lengua, etc., etc., ahora tiene que pasar por un barrio donde hay grupitos en cada esquina que le señalan y le dicen: tú no eres de los nuestros, ¿dónde vas? Con esa te vas a juntar, esa no es de los nuestros. Tú tienes aquí mujeres con las que te tienes que juntar, tú tienes que estar con nosotros. Eso tiene un poder de coacción. Poder de coacción que no solo se ve en este tipo de cosas por personas que vienen de fuera. Se ha visto, por ejemplo, en otros problemas criminológicos como el País Vasco. El País Vasco, esa coacción funcionó. Es evidente que funcionó con éxito. Los chavales lo que quieren a los 18 años es irse al casco viejo de chiquitos. ¿Qué pasa en Bilbao si te vas con la melena esta rapada por aquí, el pendientillo este, o el corte a vacinilla ese de los aberchales? ¿Qué pasa? Nada, tomas chiquitos. ¿Qué pasa si te llamas Miguel Ángel, el blanco, y llevas un americano, vas el domingo a misa? Pues que te pegan 2 tiros por la espalda. Entonces, ¿cuántos chavales van a optar por ser Miguel Ángel? Muy pocos. Ese poder de coacción ha funcionado siempre en Estados Unidos con el Black Lives Matter, aquí en Cataluña con los CDR, ha funcionado siempre. Es un modelo político de éxito, por eso lo copian. Es un modelo político de éxito. Por eso lo copian. Hablaba de las bandas latinas en Madrid, porque es un problema que está en boga. Hace 20 años, por eso decía que no solucionamos problemas, hacemos números. Hace 20 años se empezó a escuchar que algunos grupos de jóvenes latinos, Usera, primero en unos barrios muy concentrados, Aluche, Usera, Villaverde, se juntaban se habían adueñado de unas canchas de fútbol, de las canchas de los barrios, y cobraban a los chicos del barrio por jugar. ¿Qué importancia se le dio a esto? Un par de noticias breves en algún medio local. 0. Importancia 0. ¿Por qué? Porque no es criminalidad cualitativa, es criminalidad, cuantitativa, es cualitativa. El que sabe de ciencia policial y criminal sabe que se estaba gestando un problema de primera magnitud. Algunos los avisamos. Nunca te hacen caso. ¿Por qué? Porque no tiene impacto en la estadística. ¿Cuántos padres van con su hijo porque una banda de estas le ha robado el móvil o le ha quitado 10 euros a comisaría de denunciar? Ya os digo yo que muy pocos.
La verdadera criminalidad, la que destroza barrios, no la detecta nuestro sistema, porque genera miedo, genera miedo. Esa es la que luego crece exponencialmente. ¿Por qué? Porque no tiene coste. Si los mandos policiales no reciben las denuncias o de vez en cuando algún padre se atreve, oye, mi hijo ha ido a la cancha y le han quitado 10 euros. Bueno, un parito en robo con violencia. Nah, te soluciono 3 furtos en el Carrefour en 1 minuto. Ya tengo un +2. No interesa. Pero se está creando un caldo de cultivo. Yo denominé a esto en el 2018 zonas de confort criminal. Dije que en base a eso Barcelona sería la primera ciudad sin ley. Lo dije en el Congreso de los Diputados, se rieron de mí. ¿Y qué se basa esto de la zona de confort criminal? Que ahora ya manejan muchos policías este término. Pues se basa en que la delincuencia es una escalera de palacio. Peldaños de abajo, amplísimos, larguísimos. Pequeños delitos, ocupación, lateros, pequeños robos, ocupación de canchas de fútbol. Nadie le hace caso a eso. Nadie mira. Estamos todos a controlar los números. ¿Qué pasa si no hay coste en esos primeros peldaños? Que arriba está el palacio. En el palacio se vive muy bien. Si no hay coste, hay invitación a seguir. Y lo siguiente es que esos 10 chicos que se juntaban en la cancha de fútbol y cobraban por entrar, ahora se juntan a la salida de una disco y empiezan a hacer robos con violencia. Y cuando la violencia escala, llevan machetes. Y de ahí, de aquel pequeño problema que nadie quiso atender, porque en este modelo no solucionamos problemas, solo hacemos números para el político de turno, para que venda el político de turno, nacen las bandas latinas de hoy. Que es un problema con uno de los ítems que ha tenido toda Europa y que ahora tenemos nosotros, y nadie en Europa ha sabido resolver y nosotros tampoco, a pesar de tener ya la experiencia, que es el problema de la segunda y la tercera generación. Hablábamos antes de la inmigración ilegal desbordada como uno de los grandes problemas, ilegal y desbordada, que luego te llaman de todo aquí por decir ilegal y desbordada, por si hay cámaras, que luego me cortan en los vídeos y me manipulan. Segunda y tercera generación. Es otro de los grandes problemas. Os lo voy a contar, me dijo David que 15 minutos, me quedan 4, os lo voy a contar para que lo entendáis. Es difícil en tan poco tiempo hablar desde una perspectiva criminológica, pero si os pongo un ejemplo seguro que os llega mejor. Hace 20 años, 18, 17 años, bajo el mandato de Rubalcaba, que en paz descanse, lo de la estadística se elevó a niveles de excelencia. Es decir, manejaba los números como un auténtico ingeniero. Los problemas no importaban, importaban los números. Empezó a crear unidades en Madrid, detraídas a la seguridad ciudadana, que iban a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana a los metros, a detener inmigrantes ilegales. Que en aquel entonces, con una inmigración todavía no desbordada, la mayoría que eran sudamericanos, que venían aquí, primera generación, a matarse, a currar. 12 horas, con el bocadillo. Acababan en una celda. Hace 4 días vino a cambiarme la habitación un ecuatoriano. Dijo, yo cuando llegué a España 2 veces me detuvieron en el metro, con una tartera. Me iba a currar 12 horas. No me hacían ni contrato. Si no trabajaba, perdía el dinero. Si no trabajaba 3 días seguidos, me echaban. Iba cagado por no ver un policía, muerto de miedo. ¿Cómo puede ser eso? 12 horas. Ese que se mataba a trabajar, ese al que detuvimos porque somos fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, ese tenía hijos. Y sus hijos entendieron el mensaje. Mi papá cumple con las normas. Mi papá se mata a trabajar. Mi papá se va a las 6 de la mañana y no vuelve hasta las 7 de la tarde. Mi papá acaba en una comisaría. Yo me junto con 9 gamberros, voy a una cancha de fútbol, cobro dinero y a mí no me pasa nada. Ese chaval de 16, 17 años, como yo, cuando los tuve, como mis hijos, cuando los tengan, quiere unas Nike Jordan. ¿Quién no quiere unas Nike Jordan con 18 años? Yo porque viví la época de Jordan y ahora porque están de moda otra vez. Pero todo el mundo quiere unas Nike Jordan. Ese chaval entendió el mensaje. Trabajando a mi papá acababa en una celda. Rodeándome de una banda, mi nueva familia, en apenas 3 meses tengo mis Nike Jordan. Es decir, nuestro modelo no detecta la criminalidad real. Y hay una serie de ítems que ya tengo que acabar y no puedo explicarlos, dura 5 horas una ponencia de una policía para el siglo XXI, pero que tienen que ver con la dualidad coste-recompensa, con la inmigración ilegal desbordada, con ciertos parámetros que se han dado en todos los países, que se dan ahora aquí, con el sistema estadístico de la criminalidad y su modificación, con la priorización de la perspectiva política sobre la profesional. Son 10, 15 ítems que se tardan más o menos 5 horas en explicar y que revertirían todo el modelo policial que tenemos en la actualidad. De momento nadie nos ha hecho caso, tengo que decir, porque hay que ser honestos, que por primera vez sentimos que hay gente en política que no ha venido a maquillar, que no ha venido a retocar en la casa, sino que ha venido a
a tirar el edificio abajo y levantar uno nuevo. Eso para nosotros es una gran noticia y siento no tener tiempo para más. Os agradezco que me hayáis escuchado. Muchas gracias. Bueno, después de esta magnífica intervención, como ya nos tiene acostumbrado Samuel, quería decir una cuestión. Si alguien tiene alguna pregunta que formular, vamos a tener una persona con unas tarjetas que le repartirá una tarjeta, que la apunte y nos la pase. Que no se quede nadie sin. Después de cada mesa haremos un turno de preguntas, bueno, las que buenamente podamos, a lo mejor 3 o 4, ¿vale? Y ahora voy a presentar a José Manuel Vallejo, que es vicepresidente de la misma asociación, Asociación de Policía Siglo XXI, al que le quería preguntar sobre un poco las incidencias de esos cambios sociales, de esas transformaciones de la sociedad y su relación con la delincuencia y con la inseguridad ciudadana. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, como ha dicho Samuel, mi compañero, aquí estamos para destruir el edificio, para derribarlo y volver a construirlo. Entonces, hablamos claro y tenemos pocas oportunidades de hablar así de claro, lo cual agradecemos. Bueno, hace ya casi 200 años, Honor Balzac dijo algo como que los gobiernos pasan, las sociedades mueren, pero la policía es eterna. La policía permanece siempre. Policía tenéis que entenderlo como ese grupo de personas, ese grupo de vigilantes que hacen cumplir las normas de la polis, las normas de la sociedad, que al final es el baluarte de la civilización. ¿Por qué la policía es eterna? Pues la policía es eterna porque su antagonista natural, que es el delincuente, que es el desorden, que es el caos, que es la violencia, también es eterna. La desviación, los desajustes sociales son eternos, son consustanciales al mundo y a la sociedad. Por tanto, tiene que haber una fuerza que se oponga a esto. El problema viene con que en los últimos años está en discusión, ojo, los últimos años me refiero a 40, 50 años, no pensemos qué tan atrás, está en discusión esto de quién son los buenos y quién son los malos. Yo creo que es algo que aquí tenemos bastante claro. Pero en otros grupos sociales, en otros ámbitos, parece ser que esto está todavía en discusión. ¿Quién pertenece a qué lado? Ya no se trata de bandos. Fijaos, hay una cosa que me llamó la atención a mí y llamó la atención también a David, porque nos hicimos eco en Twitter. No sé si recordaréis, René Robert, no sé si os suena, fotógrafo parisino, muy afamado, fallece en invierno de este año en París, una persona acomodada, adinerada, con domicilio en el centro, en una buena zona, sale de su domicilio a dar un paseíto nocturno y fallece. Parece ser que sufrió un desvanecimiento, se quedó tirado en la calle. Falleció, nadie le hizo caso hasta la mañana siguiente, que pasó por ahí una persona y llamó a los servicios de emergencia. Bueno, todo el mundo pues le llamó muchísimo la atención. ¿Cómo es posible, verdad? Esta sociedad deshumanizada, que una persona así quede tirada en la calle. Pues os voy a poner un ejemplo. Una persona muy próxima a mí, no hace muchos meses, después de trabajar durante toda una noche en el hospital, tiene ciertas patologías, sufrió un desvanecimiento, sufrió una serie de cólicos, vómitos, etcétera, y quedó tirada en la calle en un portal. Afortunadamente se recobró más o menos, pudo llegar a casa. Bueno, ¿qué tiene esto que ver? Pues lo que os trato de explicar con esto es cómo la desviación, cómo la delincuencia tiene efecto en la sociedad. Estas dos personas eran personas completamente integradas en la sociedad, pero tuvieron la mala fortuna de sufrir un desvanecimiento. ¿En qué entorno? En París, en una zona que por la noche hay muchísimos indigentes y hay cierta delincuencia nocturna. Es bastante común que los vecinos vean gente tirada en la calle. Por eso, esa persona que estaba allí tirada, nadie le prestó ninguna atención, ninguna ayuda. A esta otra persona que os cuento, aquí en Zaragoza, tuvo la mala suerte de sufrir un desvanecimiento un fin de semana en una zona donde los jóvenes beben, acaban borrachos por las esquinas, etcétera, etcétera. A nadie le llamó la atención. ¿Por qué? Porque hemos normalizado que esas conductas desviadas se producen con total asiduidad, con total normalidad. Nadie le prestó atención. Esta persona me contaba que ella, mientras estaba allí, observó a una pareja concretamente que pasaba por ahí. Fíjate cómo va, estaba borracha, qué asco de juventud, qué asco de personas. Hablamos de personas completamente normales haciendo unas conductas que otras personas que también son normales entienden como desviadas. La desviación en el comportamiento, los desajustes sociales hacen que personas normales sean consideradas personas antisociales y personas normales, como somos los demás que pasamos por la calle y vemos una persona tirada en el suelo, tengamos un comportamiento que de normal no tendríamos. Seguro que si una persona la encontramos ahora aquí al salir de este palacio, la encontramos tirada en el suelo, todos nos paramos a ayudarla, pero como la hemos visto tirada un sábado por la noche en el suelo, entendemos que es un sujeto desviado.
y como sujeto desviado que es, le atribuimos una serie de características. Es un borracho, es un degenerado, es un delincuente, lo que queramos, no vamos a prestarle auxilio. Porque la desviación lleva a la delincuencia lleva a que las personas que somos normales mostremos falta de empatía y al final abandonemos el sentido común no prestando ayuda. Esto, si entramos en consideración, esto que os cuento un poco en abstracto, a las consideraciones que ha estado comentando mi compañero Samuel, hace que personas que de por sí son desviadas, personas que vienen de otros entornos, que no tienen los mismos comportamientos que nosotros, que se van a comportar de forma completamente desajustada. Esto es, montando follón por la noche, sacando la basura a las 5 de la tarde, a las 4, gritando, tratando a sus esposas de una manera que no deben tratar, tratando a sus contemporáneos de otra forma. Lo que vamos a conseguir es que estas zonas, que él hablaba de confort criminal, vengan precedidas de zonas, digámoslo así, de una especie de parámetros que no corresponden con los nuestros, ¿no? Si él decía, oye, es que tenemos estas personas de Venezuela, han venido venezolanos, han venido colombianos, más o menos nos vamos adaptando, sí, hacen ruido, hacen tal, podemos llegar a integrarlos. ¿Qué está ocurriendo con todas estas personas que vienen por la frontera sur? Que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora, aunque no se pueda decir. Pues que de la zona de confort, y ya no digo confort criminal, sino de disconfort social, por decirlo de alguna forma, pasamos a la zona de confort criminal y de la zona de confort criminal pasamos a la zona no-go. ¿Saben lo que es una zona no-go? Una zona a la que no podemos acceder. La zona no-go, que tenemos distribuidas por toda Francia, tenemos en París barrios a los que la policía no puede acceder, tenemos en Bélgica barrios a los que la policía no puede acceder, han venido precedidos de esos barrios donde, bueno, es que estos vecinos son muy pesados, llaman constantemente con ruidos, llaman constantemente con molestias de peleas vecinales, de violencia de género. Bueno, no tenemos ninguna necesidad de ir allí. Esa delincuencia acaba escalando por abandono, porque la delincuencia, como ha dicho el compañero, es cuantitativa, no es cualitativa. Lo único que vamos a hacer allí es empezar a sumar palotes que no nos convienen, abandonamos esas zonas. Llega un momento en el que de esas zonas no proviene ninguna denuncia. ¿Por qué? Porque los asuntos los resuelven entre ellos. Si es una comunidad musulmana, tienen sus propios tribunales de honor, tienen sus propias autoridades informales, que no son las autoridades nacionales del país. Los asuntos los resuelven, los dirimen entre ellos. Esta zona no nos da problemas reales a la política, no da problemas reales a la policía. Da problemas dentro de los vecinos, da problemas dentro de la sociedad, pero no es un problema que se refleje estadísticamente. ¿Qué ocurre en estas sociedades? Pues ocurre que en estas sociedades, Francia, Bélgica, Alemania, Noruega, Dinamarca, tenemos una correlación, porque según los sociólogos, correlación no es causalidad, ya lo sabemos, no vaya usted a decir que es la causa, pero tenemos, por ejemplo, que los aumentos de delitos son exponenciales y que a mayor inmigración de determinado grupo social, mayor número de violaciones porcentuales y por cada 100.000 habitantes. Tenemos, por ejemplo, que en Francia tenemos 29,38 violaciones por cada 100.000 habitantes. Tenemos, por ejemplo, que en Alemania 10,91 violaciones por cada 100.000 habitantes, en aumento exponencial conforme va aumentando la inmigración. ¿Qué inmigración? No hace falta que se lo diga yo, ya lo saben todos ustedes. La proveniente de determinado sector. ¿Qué ocurre? Que para salvar eso, que no sea algo que decimos aquí con determinado sesgo ideológico, determinado sesgo político, acudimos simplemente a los informes del Ministerio del Interior y nos descargamos el informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual, por no hablar del balance de criminalidad que ha explicado mi compañero Samuel, de cómo las agresiones sexuales y los homicidios en grado de tentativa van aumentando. El titular que tenemos de este informe sobre libertad e indemnidad sexual es que el perfil del agresor es un español entre 18 y 30 años. ¿Por qué? Porque nos dice este mismo informe que cometen el 65% de las agresiones sexuales. Oiga, ese mismo informe dice que el 35% restante de las agresiones sexuales son cometidas por un 12% de la población y un 65% de las agresiones sexuales son cometidos por el otro 88% de la población. O sea, españoles, además, hay un 3% de españoles naturalizados que están cometiendo un importante porcentaje de esas agresiones sexuales. Podemos hablar de esto, podemos hablar de bandas hispanas y podemos hablar de tantas cosas como queramos. Al final, de lo que se trata aquí es de entender, porque esto al final hay que hablarlo muy rápido y espero que ustedes luego con las preguntas podamos aclarar algunas consideraciones, porque si no tenemos que hablar aquí todos. El tiempo es limitado. ¿Verdad? El tiempo es muy limitado. Podemos hablar fundamentalmente de algo, y con esto voy a terminar, que para mí es fundamental. El liderazgo criminal es ahora mismo el nuevo liderazgo social. Estas segundas, estas terceras generaciones, porque ojo, el español con 8 apellidos españoles delinque, pero tiene otro tipo de conductas delictivas.
alunizajes, ¿verdad? Ciertos robos con violencia, pero tenemos una nueva delincuencia que está escalando y que trae nuevos métodos, y aquí es donde yo digo mi frase, que repito en todas las ponencias, que si es tan sencillo entender que la inmigración, como dicen otros sectores, es enriquecedora, trae nuevas formas de alimentarse, nuevas formas de vestir, nuevas formas de música, ¿por qué no resulta tan difícil entender que trae nuevas formas de delincuencia? Esto es así, trae nuevas formas de delincuencia, y en estas personas, en muchos de ellos, el liderazgo social no se alcanza por mérito académico, por mérito laboral, se alcanza por mérito criminal. Los galones informales que ellos van a adquirir son los de la pertenencia a la banda, los de la pertenencia al grupo criminal. Ojalá alguna vez tengan ustedes ocasión de escucharnos en una ponencia larga, ¿verdad?, que están ustedes invitados, donde podríamos explicarles esto con mucha más profusión de detalle. De momento, para nosotros, y para mí particularmente, es un honor haber podido darles estas pequeñas pinceladas. Muchas gracias. Es un honor para nosotros y un placer escucharos porque, vamos, hace tiempo que no se escuchan las cosas tan claras y con la experiencia detrás, ¿no? Que nos lo está contando gente que está en la calle, gente que conoce compañeros, gente que vive esa realidad. No han leído muchos libros para contarnos esto, aparte de los que han leído, evidentemente, pero les sale de la experiencia y esa sabiduría es la que nos trasladan. Desde CESIF, sindicato, nos preguntan por el papel que juegan las policías locales en esta nueva situación de ley de seguridad ciudadana, ¿no? El papel de la coordinación, si verían viable el mapa nacional de la seguridad en las comunidades autónomas y qué papel tienen las policías locales en esa ley de fuerzas y cuerpos de seguridad. No sé quién la querría contestar. Es un poco el papel de las policías locales y... Sí, estaba dando preguntas y no la he oído muy bien, sí. Pero bueno, solo con la parte final ya puedo más o menos entender sí, ¿qué papel tienen las policías locales en esa situación de ley de seguridad ciudadana? Pone aquí, el papel de coordinación. Bueno, la policía local en España, que no tiene ni de cerca el papel que debería jugar, la policía local es el primer elemento de seguridad que tiene un pueblo, que tiene una ciudad. Básicamente se dedican a temas de seguridad ciudadana, tráfico, es decir, que comparten muchas competencias de seguridad ciudadana con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Nosotros en nuestra asociación siempre hemos creído que todos los que se dedican a la seguridad ciudadana deberían vestir un solo uniforme y depender de una sola sala operativa, porque todo lo que no sea eso, todo lo que sea atomizar el modelo, pudo servir en los años 80, de donde viene este modelo, una delincuencia local, una delincuencia del vaquilla, el kinky de barrio, enganchado a la heroína, que robaba una moto y pegaba un palo, pero que en la época actual, con la delincuencia transnacional, internacional, los grupos criminales, no tiene ningún sentido. Entonces, cada cuerpo es una barrera a la información. Bueno, el 11M fue un reflejo de esto, ¿no? Cuánta información se conocía, pero la conocía tanta gente diferente de tantos cuerpos que al final nadie sabía nada. Al final se sabía todo, pero en concreto nadie sabía nada. Pues la policía local es la primera línea de batalla, el primer fuerte, unida a las unidades de seguridad ciudadana que tiene la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además, es el primer elemento de información, ese policía de barrio, ese policía que conoce, que no tiene, porque tiene la barrera del color del uniforme, del político de turno, del cacique de turno, que en vez de ser el estatal o el autonómico, en esta ocasión es el local, pero que el jefe, el que le ha puesto por encima, también es otro cacique escogido por él, igual que a nivel nacional, que probablemente nunca se haya subido en un coche de policía, pero domine los despachos de poder y las intrigas palaciegas como ningún otro, al estilo de lo que nosotros llamamos modelo Villarejo, pero esa información que nace del primer policía local acaba perdiéndose por la cantidad de barreras que tiene que tendría para llegar, que no llega nunca, a la cúspide de pirámide. Y cuando la información llega desde el alguacil, en la antigüedad, alguacil, auxiliar de seguridad privada, policía local, policía nacional, cuando la información fluye sin barreras, es decir, cuando todos los cuerpos, por resumir, cuando todos los cuerpos policiales que hay en España dependan del Ministerio del Interior, cuando la información fluye sin barreras, lo que nació como información en una calle de Zaragoza, en un bar, en un pub de Zaragoza, cuando llega a la pirámide, a la parte de arriba de la pirámide jerárquica, esa información es inteligencia. Nosotros no tenemos sistemas distribuidos de información, los delincuentes y las bandas criminales sí los tienen, los cuerpos policiales no los tienen. Esto es un hándicap del siglo XXI provocado por la atomización de que en España cada cacique, cada político, cada local autonómico ha querido tener su propio cuerpo de policía, a mayor gloria de sí mismo.
a su propio cuerpo de policía. Esto hoy es una barrera que impacta en la delincuencia de manera brutal. Así que si algún día trabajaremos todos para el mismo ministerio. Perdóname, porque hay un montón de preguntas y las vamos, porque aquí nos preguntan, por ejemplo, si hay una sola propuesta del ámbito legislativo o del ámbito organizativo. Y en ese sentido, por ejemplo, en Policía Siglo XXI, y es algo que compartimos con algunas asociaciones, nosotros proponemos una agencia de seguridad nacional territorial. O sea, esta abarcaría las policías locales, dependientes todas del Ministerio del Interior, que es por lo que está hablando Samuel. No tenemos un sistema de información distribuida, por lo cual cada policía tenemos nuestro propio, por decirlo de alguna manera, servicio de inteligencia, servicio compartimentado, y salvo en determinadas ocasiones compartimos ese análisis de la inteligencia, que al final es información, soluciona los problemas. Con una agencia nacional, una agencia territorial nacional, que llevaría, dependiente del Ministerio del Interior, todas las policías locales, esto de alguna manera se solventaría. Disculpando si no respondemos todo, porque es que... Pero un solo apunta esto que creo que es importante, porque este sí que lo entienden. Fíjense cómo será esto, fíjense lo adelantados que van los policías operativos, que son los únicos que saben de esta materia. Los burócratas de uniforme y medalla servían para la delincuencia de los años 80 y 90, no sirven para la actual. Fíjate, por eso nuestro modelo, que es un modelo de gestión, no sirve para afrontar el modelo delincuencial actual. Tendríamos que tildar o ir hacia un modelo operativo. Los policías operativos, por ejemplo, de Madrid, seguro que pasa en Zaragoza también, han creado sus propios canales de información distribuida, ajenos a la legalidad, por lo tanto sin seguridad. Muchas veces bajo la presión y la amenaza de un expediente disciplinario. Son canales de Telegram donde puedes encontrar 2.000 y 3.000 policías de todos los cuerpos que comparten información en tiempo real. Esto en el siglo XXI no lo ha hecho todavía ningún cuerpo en España ni ningún político. En tiempo real. El coche que se roba en una esquina de Getafe, el coche rojo, placa tal, con 2 ocupantes, porque una vecina ha visto cómo se subían a él 2 ocupantes, eso lo sabe un tío de Alcalá de Henares, por donde probablemente pase el coche en 20 minutos, no porque ningún cuerpo del Estado, ningún político haya hecho nada para que eso suceda. No, porque los propios policías nos hemos cansado de los políticos y de los mandos y hemos creado nuestros propios grupos de inteligencia distribuida. Si alguien detiene a ese coche robado en Getafe y te preguntan de dónde sacaste la información, te meten en un expediente disciplinario. Mira, hay otra pregunta interesante, disculpad que vayamos rápidamente. El estudio de los llamados cristales rotos, el Broken Policy, el Broken Windows Policy, al final, para el que no lo sepa, pregunta un compañero aquí, una persona de ustedes, ¿conocen el estudio de los llamados cristales rotos? Bueno, estos son estudios de psicología social que se han a cabo a finales del siglo pasado. Normalmente, al final, este estudio creo que es de Zimbardo, si no recuerdo mal, del profesor Zimbardo de Stanford. Nace en Zimbardo y se desarrolla en Killing. Exactamente, de Stanford, ¿verdad? De Palo Alto, California. Bueno, al final esto es una teoría que dice que cuando una zona se ve degradada, da una imagen de que ahí no vigila nadie, de que no hay vigilancia. Esto es un edificio, hasta que no aparece el primer cristal roto, no se rompen todos los cristales. Hay un experimento también de Zimbardo que dejó un vehículo abandonado en una zona del Bronx y otro en una buena zona de Palo Alto, California. Ambos igual, en un estado normal, perfecto. El que dejó en el Bronx, en 4 días estaba vandalizado, destrozado, quemado, y el de Palo Alto, California, que es una buena zona residencial, no le pasó nada hasta que no llegó él mismo y rompió un cristal del faro, y a partir de ahí el vehículo se vandalizó, pero muy progresivamente. Al final esto hablamos de estas zonas de disconfort social que acaban siendo zonas de confort criminal. Grafitis pintadas en las paredes, permitir que la gente escale en esas conductas antisociales acaba siendo una sociedad degradada, y la sociedad degradada conduce necesariamente al delito. Una última pregunta que teníamos por aquí y te dejo, David, ¿vale? Leo aquí intrusismo laboral, auxiliares, controladores, etcétera. Me refiero a controladores desde parquímetros hasta, como he visto yo, por ejemplo, en País Vasco, en San Sebastián, resulta que tienen interinos de policía que no van armados. En el tiempo del yihadismo, donde aparece un señor con un Kalashnikov, con un 7,62 o con un 5,56 que te hace un agujero así, tenemos policías que van sin armas, sin defensa, ni siquiera una defensa extensible. Muy bien. Pero de buen rollito, van de buen rollito. Sí. Sí, son muy eficaces porque van de buen rollito. Cuando en el año 90 y tantos algunos propusimos, se quieren crear cuerpos de vigilancia específica al margen de la función pública. Teníamos profesores, mandos policiales que decían, tú estás loco, eso no puede ocurrir, en base a la ley 286 eso no puede ocurrir. Bueno, pues hoy la experiencia nos ha demostrado que tenemos controladores de la hora que ponen más multas en una sola mañana que un agente de la policía de tráfico en un mes, tenemos agentes de movilidad en Madrid y tenemos
de alguna manera, formas de control que escapan a la propia vigilancia policial. ¿Por qué? Porque se ha perdido la autoridad. Hay que ir creando organismos escalonados de control social porque la autoridad principal, que es los cuerpos policiales, han perdido parte de su poder. Sin embargo, la burocracia administrativa, la inercia administrativa, que es un fin en sí mismo, es capaz de castigar al ciudadano muchísimo más que el sistema penal, que, como ha dicho el compañero, debería ser de última ratio. Bien, pues lo voy a sentir mucho porque hay preguntas interesantes. Igual haremos una segunda parte de estas jornadas, pero no podemos dilatar más esta primera mesa porque también tenemos que respetar al resto de ponentes que tienen que hacer la segunda. Entonces, vamos a tomar un café, descansamos un poco y volvemos a la segunda mesa. Muchas gracias.